Vamos a por la tercera batalla del día y vamos a hablar de suelos instilados en la UCI, y en este caso pues contamos con dos súper expertos en este tema, bueno, en realidad en el tratamiento del paciente en UCI. Y os presentamos a Ricardo Rodríguez, que es fisioterapeuta de la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo y es profesor asociado en la Universidad de Vigo. Estará a favor de los suelos instilados. Y Nico, ahora sí que lo tenemos, que estábamos sufriendo que no te veíamos. Y en el otro lado del cuadrilátero tenemos a Nicolás Rux, en contra de la instalación de suelo salino, que es kinesiólogo, es el jefe de sección de rehabilitación y cuidados respiratorios del Hospital Italiano de Buenos Aires, fellow en el 2014 de la American Association of Respiratory Care, y quien, si no me equivoco, empieza defendiendo el no para los suelos salinos. Empezaba Ricardo. Empezáis compartiendo pantalla en vuestro caso, así que tenéis vía libre como queráis. Adelante, chicos. Hola, Ricardo. Hola, Ricardo. Hola. Estás a favor, así que me parece que comenzás, ¿no? Vale, no, como quieras. Sí, vamos. Pues ahí voy. Muy buenas tardes y primero muchas gracias ya por la invitación. A ver si soy capaz de compartir pantalla decentemente. Mientras vas compartiendo, recordar a las personas que están en la audiencia que pueden hacer preguntas a través del chat y que tienen también acceso a Menti para votar a ver quién gana los dos. Tenéis el código de las votaciones en las diapos y si no, os las pasamos también por el chat directamente. ¿De acuerdo? Vale, Adelante, déjame pelear aquí con esto, que mi vida es así, siempre peleando. Forma parte del proceso, ¿no? Pero hoy te has de pelear con Nico, ¿eh? No con el PowerPoint. Ya, pero este ordenata me da... Nico, si tú eres capaz de compartir pantalla, empieza tú. Bueno, pero la estamos viendo, me parece, tu pantalla. Sí. Tienes que activar, Ricardo, tienes que darle a presentación y ya está. Sí, porque estamos viendo, ¿eh? Se ve muy bien. Ahora sí. Ahora. Parece que soy nuevo en esto. Pues muchas gracias por la invitación y me toca the dark side of the force, ¿no? Me toca defender lo difícil en los días que corren, principalmente en UCI y en muchos otros campos. Pero intentaré hacer un repaso de la bibliografía, suavecito, con cariño, pero tirando siempre hacia lo que es mi caballo de batalla. Espero al final ser capaz de traerlos hacia al dark side of the force, ¿no? Lo inevitable en esto acaba por ser los efectos que siempre están ahí, que se asocian al suero salino, sea el hipertónico, sea el isotónico. Teóricamente hidrata, teóricamente arrastra, teóricamente este mecanismo de tos acaba por ayudar a ese proceso. Tenéis múltiples referencias ahí abajo que van hablando un poco sobre estos efectos, sobre las complicaciones asociadas al suero salino, sea el hipertónico o no, las complicaciones como la desaturación, el broncoespasmo, el deterioro hemodinámico, las subidas de presión intracraneal, pues están ahí. Pero también es cierto que algunas de estas complicaciones, en cuanto abrimos vía aérea en un paciente ventilado, ya las tenemos. Es cierto que después, dependiendo de la bibliografía que cojamos, pues podemos decir que sí, que el suero puede empeorar un pelín ese cuadro. Sin embargo, ya veréis que tampoco es todo así tan claro. Veis que hay publicaciones desde el 2009 con Caruso, que va a ser así la publicación que acaba por ser mi caballo de batalla, en que, fijaros ahí en los efectos, que todavía no hice referencia, pero Caruso lo que coge en su estudio, y más adelante ya hablaré, pues es esa disminución significativa de la neumonía asociada a la instilación, a la ventilación, perdón, con la instilación de suero salino, ¿no? Que siempre decimos, no, que aumenta, no, que aumenta, no, que aumenta, pero Caruso en su publicación saca datos y son interesantes, ¿no? 23,5 a 10,8. Quizás habría que replanteárselo, ¿no? Esto de no suero, no suero, no suero.
quizás en el lado oscuro de la fuerza esté la luz, pero seguimos. Ahí tenéis la publicación de Caruso, es un estudio bastante interesante que os invito a echarle un vistazo. Seguramente que si estudiasteis algo sobre suero fuisteis obligados a pasar por encima de esto. 262 individuos, 130 cada uno. Es un estudio ya bastante antiguo, ya la fecha de publicación, el 2009 ya pasó, se recogieron los datos entre el 2001 y el 2004. Y lo que llama la atención de aquí es que la mayor parte de los individuos tenían simplemente humidificación con filtro intercambiador de calor y humedad, ¿no? Apenas un porcentaje muy bajo tenían humidificación activa. ¿Qué saca de aquí de conclusiones? Pues la remoción de secreciones y la tos como factor importante para la disminución de la neumonía asociada a la ventilación, como ya os dije, como aparece aquí en la presentación, esa disminución de porcentaje de neumonía asociada a la ventilación, y curiosamente explica un mecanismo que lo que dice es que este lavado de suero, aunque efectivamente pueda toda la capa de bacterias en ese biofilm en las primeras instilaciones puede que se vaya hacia el árbol, el hecho de reinstilar suero en realidad lo que hace es evitar que se provoque o que se desarrollen bacterias que sean viables con la repetición del proceso. Interesante, ¿no? Porque de entrada todos pensamos suero ni de coña, pero es un mecanismo interesante y lo sorprendente es que si espero que seáis capaces de ver la fecha que está aquí abajo en esta diapositiva que veis ahí, up to date, que seguramente conoceréis la referencia, ¿no? Que es una herramienta que hace la revisión de la evidencia hasta el día de hoy. Y lo que dice es que hay, si vais al up to date y metéis ahí buscar formas de pelear contra la neumonía asociada a la ventilación en el paciente adulto, pues con las recomendaciones de la Sociedad Americana de Epidemiología y de Enfermedades Infecciosas, pues ahí os sigue apareciendo en las recomendaciones, no dentro de las prácticas básicas, eso es cierto, pero dentro de las special approaches o abordajes más peculiares, la instilación, si veis en la penúltima línea, ¿no? Saline installation before tracheal suctioning. Grado de calidad de la evidencia es baja, pero seguramente en vuestras UCIs, los que trabajáis en UCI, eleváis la cabeza de vuestro paciente a 30-45 grados, aunque el grado de evidencia sea también bajo. Quizás estamos rechazando una práctica que al final nos puede aportar algo de bien a nuestros pacientes. Quizás Nico no esté de acuerdo conmigo, pero es eso. En realidad muchas veces en el lado oscuro de la fuerza, pues ahí sí está la luz y quizás aquí esté un poquito. Al final de esta presentación, después de la discusión, tenéis que dejarme hacer una declaración de verdades. La Sociedad de Medicina Intensiva de aquí de España y la Sociedad de Enfermería Intensiva, publicada por el Ministerio de Sanidad, elaboró un protocolo ya relativamente antiguo, del 2011 o 2010 o algo así, con consecuentes actualizaciones, es el protocolo este de neumonía cero, ¿no? Y todos decimos, no, suero no, suero no, suero no, pero en realidad, fijaros, aparece aquí perfectamente descrito, si fuese necesario, podremos fluidificar las secreciones con suero fisiológico a través de tubo endotraqueal, pero nunca de forma rutinaria. Lo compramos perfectamente, pero es una herramienta más que está ahí, ¿no? La luz en realidad está en la oscuridad. Os estoy vendiendo un producto, pero es que es una verdad como un templo. Claro que hay más publicaciones sobre esto, ¿no? Tenéis esta publicación ya un poco más específica para población infantil, ¿no? Y lo que hacen también es un estudio, fijaros que recogieron los datos ya hace años, sin embargo esta publicación, la Critical Care Nursing, pues de Owen, lo que hacen es establecen este árbol de decisión que me parece bastante interesante, que podéis ver a vuestra izquierda, y lo que hace es hacer un barrido más o menos de cómo se debe de hacer según su intervención, ¿no? Y aspirar primero sin instilación,
O sea, ya abrimos la vía una vez, vemos si solucionamos el problema del paciente una vez que aspiramos, y si no lo aspiramos, pues entonces podemos hacer maniobras forzadas, y si solucionamos el problema bien, y si no, volvemos a aspirar instilando suero. O sea, acaba por ser un procedimiento interesante, pero aquí, ¿qué punto le veis ya? ¿No? Ya necesitamos abrir la vía 2 veces. Quizás si instilamos de entrada, pues ya podemos estar haciendo un trabajo de evitar perder PIP o incluso evitar complicaciones por abrir vía. Quizás sea un modelo posible, que podemos estar de acuerdo, pues sí, si es algo excepcional, pues al final el suero habrá que ponerlo como algo excepcional. Pero es una herramienta que está ahí y no lo podemos demonizar de la forma como se hace, ¿no? Claro que los autores nos aportan estos datos, hicieron 1986 aspiraciones, 1003 con salina, los restantes sin, 69 pacientes. Las conclusiones y los factores que miden aquí son frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, satura, después de aplicar las técnicas. Es cierto que hay mayor compromiso con tubos inferiores a 4 milímetros, esto es cierto en población infantil, cuanto más pequeño y neonatal, cuanto más pequeño el niño, pues mayor repercusión hemodinámica tiene. Si hay comorbilidad respiratoria, pues mayores complicaciones también. ¿Qué es lo interesante de aquí? Pues si sabemos que en esta población con tubos más pequeños, con mayores comorbilidades, pues vamos a tener un efecto menos positivo, pues quizás no sea nuestra población diana. Podemos ir afinando la aplicación de la técnica, ¿no? Y como herramienta, según cada uso, para evitar la neumonía asociada a la ventilación. Seguimos con la pelea, ¿no? Es cierto, y fijaros que hay que jugar limpio. Los autores también escriben aquí quizás otras técnicas como la humidificación de gases y la fisioterapia respiratoria, y por eso lo puse aquí, deberían de ser usadas antes de la administración del suero salino, ¿no? Si el suero es administrado, pues hay que tener estos cuidados, ¿no? Tubos mayores, pacientes con menores comorbilidades respiratorias y afines. Pero vemos que hay estrategias que nos permiten utilizar el suero con seguridad, nos permiten tirar, ¿no? Y seguimos. Pues dentro un poco del guión que nos había pasado nuestro, por lo menos mi venerado Dani, pues nos hablaba también del suero antes de la fisioterapia respiratoria. Hay una publicación publicada aquí en la Enfermería Clínica del 2018, bastante reciente, que es un estudio que tiene muchos fallos, eso es cierto, es cuasi experimental en Indonesia, aplican las técnicas de fisioterapia respiratoria durante media hora. Bueno, quizás sigan esta escuela inglesa, porque por lo menos yo no fui capaz de descifrar en esta publicación las técnicas, pero de aquí me quedo con la conclusión, ¿no? Que solo la nebulización del suero o el suero más la fisioterapia, pues a los 5 o 10 minutos fueron capaces de tener mejores marcas a nivel de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. ¿Vale? Entonces vamos en favor del suero y de la fisioterapia de la mano también. Y después ya nos metemos en lo que es el suero salino hipertónico. Os traigo aquí esta publicación que me parece muy, muy, muy interesante, publicada en el European Respiratory Journal, ahora, hace 3 años, 18, está ahí al lado, en que efectivamente de este estudio lo interesante es que, aunque sea un estudio in vitro, aplican suero salino hipertónico al 7% y miden el líquido en la superficie de la vía aérea, ¿no? Y lo que dicen es que con esta administración de suero salino hipertónico, pues hay, y podéis ver aquí en la diapositiva, en la parte verde, que es el contenido de células, el peso de las células, porque lo cuantificaron, y el ASL es el líquido en superficie de la vía aérea, ¿no? Y con la aplicación del suero salino, fijaros cómo aumentó de forma significativa la cantidad de agua disponible en la superficie de la vía aérea y disminuyó el espesor, el peso de las células, ¿no? Esto ya podemos pensar incluso en algunos de los efectos que puede tener este suero el suero salino hipertónico en procesos inflamatorios de vía aérea, ¿no? También. Los autores también lo que dicen es que cuando hay presencia de secreciones en la vía, que hay salida de líquido de la misma forma, no tan potente, pero después el regreso de líquido al componente intracelular tarda más
o sea, queda más líquido en superficie. Entonces, lo que dicen es eso, ¿no? Que al final ya podemos pensar en los efectos positivos que puede tener este suero hipertónico. Es cierto que cada vez hay más experiencias, cada uno tiene la suya, ¿no? Pero, por ejemplo, los intensivistas en mi hospital empiezan a hacer las broncoscopias con instilación de suero salino hipertónico con hialurónico para hacer las broncoscopias y después nos dicen a nosotros si con una pequeña instilación somos problemáticos. Pues os lo dejo ahí para pensar y sigo la línea intentando traeros hacia el lado claro, ¿no? Hay después también una publicación que un poco, esta diapositiva la dejo aquí para que tengamos un poco la idea de qué es lo que hace cada una de las sustancias que podemos suministrar a la vía aérea. Sin embargo, tampoco me voy a perder mucho aquí. Lo interesante es que con el suero salino hipertónico, y voy a vender la dama, ¿no? Es que reduce el tamaño del contenido celular y aumenta, como veis en la parte más inferior de la diapositiva, y aumenta el líquido en la superficie, ¿no? Haciendo con que podamos eliminar las secreciones con más facilidad. Ya me voy pasando los 15 minutos. Relativamente, y voy más deprisa, publicado ahora en la Tórax, una revisión sistemática con metaanálisis, pues 2020, esto es ahora, y la conclusión en estrés respiratorio, en acute respiratory patologías, ¿no? Pues al final lo que dice es que no hay ninguno de los agentes que se pueda decir que mejora muchas variantes clínicas en todo el proceso, ¿no? Entonces, podemos ver que efectivamente aquí en el forest plot nos van casi todas hacia favorecer los mucoactivos. Podéis ver el ambroxol, la heparina, el hipertónico, todos van hacia ahí, pero a día de hoy no hay evidencia de que aporte mucho, ¿no? Y ya simplemente para referir la ventaja del hipertónico, pero esto un poco ya se habló en alguno de los debates anteriores, y para rematar faena e intentar aportaros un pelín más, fijaros que en las bronquiolitis, esta publicación es también de ahora del 2020, metaanálisis, y los resultados son de lo más interesante, ¿no? Salino, aquí no lo usan al 7, lo usan al 3, comparado con el salino al 9, y efectivamente hay una mejoría significativa. Y si vamos a las conclusiones del estudio, después, para no perder más tiempo aquí, podemos concluir que la nebulización con el suero salino es efectiva en disminuir la estancia en el hospital y los síntomas, la severidad de los síntomas asociados cuando se aplica el suero salino al 3%, al 0,9 menos, ¿vale? O sea, es una herramienta que está nebulizada, parece bastante útil, instilada, puede tener complicaciones, pero el racional de la cosa sigue estando ahí. O sea, quizás en el dark side of the force esté la luz, ¿no? Y Nico, te dejo ahora, cuando sea capaz de dejar de compartir pantalla. Ahora. Bueno, gracias Ricardo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo. Entonces, ¿se ve, no? Sí. Se ve. Bueno, Ricardo, voy a hacer un breve resumen. Hablaste de evidencia baja, hablaste de hacerlo de manera no rutinaria, como algo excepcional, que puede ser bastante problemático en niños pequeños, que no hay que dejar de olvidarse de unificar los gases y de la fisioterapia respiratoria, que utilizaste estudios con muchas fallas, estudios que tienen fallas cuasi experimentales, de baja calidad, y que quizá haya que pensarlo un poco más seriamente con respecto a si debería utilizarse o no de manera rutinaria. Solo como para un resumen de lo que nos estuviste contando. ¿Qué me propongo en esta parte? Bueno, identificar los motivos por los cuales hacemos instilación de sueros salinos antes de la aspiración de secreciones, describir los riesgos, algunos ya los describiste, presentar algo de evidencia contradictoria,
entiendo que son llamados desesperados los tuyos para salir del lado oscuro de la fuerza, por eso tanta autoincriminación con esto, baja evidencia, de manera no rutinaria, etc. Así que voy a ir a rescatarte, por lo menos lo voy a intentar. Por supuesto que también tengo evidencia contradictoria que me va a ser un poco difícil poder remontar, y el principal objetivo que tengo es que poder ayudar a este debate. Hace 20 años, cuando empecé a trabajar en fisioterapia, lo primero que hacíamos a la mañana temprano, cuando salíamos a dar la vuelta por la terapia intensiva, era cargarnos con muchas jeringas de solución fisiológica a los bolsillos. Muchas, cuando digo muchas, es muchas de verdad. Los 2 bolsillos salían llenos. ¿Por qué? Porque era la rutina, llegar a la cama del paciente y, sin saber cómo estaba, por lo menos regalarle un buen jeringazo de solución fisiológica. ¿Por qué? Porque hacíamos lo que está haciendo esta persona. Miren lo que hizo recién. Primero lo torturó un poco con unos buenos golpes, ahora está instilando un poco de solución fisiológica, y después, muy cariñosamente, le pone unos cuantos bombazos con la bolsa de resucitación, que a 2 manos debe estar dando 1200, 1500 mililitros, fueron 6 bombazos si no lo pudieron contar. Resulta que ahí no nos importa la presión transpulmonar, ni nada de lo que esté sucediendo dentro del sistema tóraco-pulmonar, y finalmente ingresa una buena sonda hasta el fondo, cosa de intentar pasar carina, si es posible, atravesarla por el medio, ¿sí? Y la maniobra termina siendo muy efectiva. A eso nos dedicábamos, a hacer trabajo de plomería o fontanero con la técnica del lavarropa, ¿sí? Llenábamos de líquido, sacudíamos y después aspirábamos. Ahora, la instilación de rutina puede asociarse a ciertas complicaciones. Tos excesiva, que no la podemos controlar, desaturación y broncoespasmo en ciertas ocasiones. La translocación bacteriana o de biofilm, eso es interesante de lo que habla el artículo de Caruso, que vamos a retomar. Algo de dolor, ansiedad, disnea, taquicardia, aumento de la presión intracraneal. Es decir, hay ya del año 2010, incluso antes, de las guías de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, se está instalando que la utilización de rutina de la instilación de solución fisiológica debería evitarse, o por lo menos tenerse en consideración. Ahora, ¿por qué la utilizamos? ¿Sí? Esto sale de la práctica clínica diaria. ¿Por qué pensamos cuando lo utilizamos? ¿Qué piensan los que lo utilizan? Bueno, que sirve para despegar las secreciones, es lo que cualquiera diría porque estás instilando, porque dicen que mejoramos la humidificación, y ahí perdemos completamente todo lo que tiene que ver con la teoría de que es un gas humidificado, que no depende de la inyección directa de líquido, sino que la humidificación de un gas depende de la temperatura y su capacidad de transporte en forma de presión de vapor de agua. Eso lo debemos recordar, que eso es muy importante cuando pensemos que hay que humidificar para evitar la acumulación de secreciones. Sirve para destapar el tubo, para lubricar el catéter, y hay algo que no se dice, pero que es cierto también, sobre todo cuando hay mucho trabajo en la sala y pocos profesionales, que en esto de la relación fisioterapeuta-paciente, se cree que este sistema de destapacañería que se utiliza es muy efectivo, y con eso aseguramos la vía aérea de los pacientes, cosa que sabemos no es cierta. Bueno, hace unos años se publicó esta revisión sistemática que intentaba demostrar que a través de variables fisiológicas como la oxigenación, la mecánica pulmonar y la cantidad de secreciones, la oclusión de tubo endotraqueal o de neumonía asociada, intentaba demostrar que la utilización de suero salino era bueno, que iba a ser beneficioso. Lamentablemente, todos los estudios que encontraron, apenas 2 cuasi experimentales y 15 empíricos, eran de muy mala calidad, heterogéneos, no pudieron realizar tampoco el metaanálisis, con lo cual concluyen que la evidencia de beneficio es mínima también en eficacia y en seguridad. Poco tiempo después, unos autores que vienen de China continúan un poco con esta intención de demostrar, en este caso ahora, de que la solución fisiológica quizás podría ser mal, y van directamente a la variable de saturación y ven qué pasa con la desaturación de los pacientes cuando instilan solución fisiológica antes de aspirar a los pacientes. Inmediatamente, a los 2 minutos y a los 5 minutos. Los que ven que inmediatamente, si bien hay como una tendencia aparentemente que hubiese a la empeoría, la desaturación por parte de los pacientes, no es estadísticamente significativa, tampoco lo es a los 2 minutos, pero sí encuentran esta diferencia, y sí encuentran que a los 5 minutos los pacientes que recibieron
que recibieron la solución fisiológica comenzaron a desaturar. Ahora, la desaturación es estadísticamente significativa, pero ¿es clínicamente relevante? Y la verdad que no, pasaron de 98 a 96. Desde el punto de vista matemático, uno puede decir que tuvo un impacto directo la instilación de solución fisiológica, desde el punto de vista clínico lo podemos discutir. No puedo dejar de mencionar el trabajo de Caruso, un trabajo muy interesante que, como dijo Ricardo, comenzaron a reclutar hace 20 años, tardaron como 8 años desde que comenzaron a reclutarlo hasta publicarlo. No obstante eso, cuando uno lo lee, es un trabajo muy prolijo, muy claro, donde explican muy bien todo el procedimiento, cómo lo hicieron y cómo lo analizaron, y el resultado es muy interesante. Lo extraño es que son pacientes que tardan mucho tiempo en desarrollar esta capacidad de disminuir el riesgo de desarrollar, digamos, neumonía asociada a la ventilación mecánica. Fíjense ustedes que la gran separación comienza a abrirse a partir de los días 12, pero el 50% de la reducción del riesgo que dicen que tienen neumonía asociada a la ventilación mecánica es alrededor del día 30 de ventilación mecánica. Lo cual es extraño. En general, estos pacientes y la media ventilación mecánica ahí dice que la tienen alrededor de los 12 días. ¿Sí? Y cuando uno mira los 12 días, no hay diferencia casi en el riesgo de reducción o del riesgo de desarrollar la neumonía. No obstante, el trabajo es interesante. Lo extraño es que nunca más se reprodujo en ningún otro lado. Es el único trabajo que dice claramente que disminuye la neumonía asociada. ¿Qué explicación dan ellos? Bueno, también los días de ventilación mecánica y la estadía como consecuencia, lo cual sería razonable si es que realmente redujeron la neumonía. Bueno, ellos justifican esto diciendo que la menor cantidad de secreciones por parte de los pacientes, producto de permanentemente están instilándole de 8 mililitros, y en consecuencia la menor concentración de biofilm que termina como lavándose, consecuencia o producto de las continuas instilaciones. Este estudio es interesante. Ahora, independientemente de la evidencia medianamente a favor o medianamente en contra que hay, la realidad es que la práctica habitual se sigue utilizando la instilación de solución isotónica fisiológica antes de aspirar a las secreciones. Y este estudio de la Universidad de Alejandría, en Egipto, interesante, decidieron hacer una encuesta en todos los profesionales, sobre todo médicos, intensivistas y enfermeras de cuidados críticos, acerca de la instilación, de por qué lo hacía y qué efectos secundarios o negativos creían ellos que tenía. El 64% dice que lo utilizaba para generar el estímulo oxígeno, es decir, para que los pacientes tosan, y el 65%, casi la misma cantidad de gente, un poco más incluso, reconocían que con eso estaban aumentando el riesgo de infección de sus pacientes. Con lo cual decían, bueno, es como que priorizan la tos a que se infecten los pacientes. Entonces, y acá retomo un poco algo que también trajo Ricardo a la discusión, y es, entonces, ¿qué podemos hacer antes de realizar la instilación de solución fisiológica o solución salina de rutina? ¿Qué es lo que deberíamos hacer antes de tener que llegar a realizar esto? Bueno, en principio asegurar una correcta humidificación de los gases inhalados. Esto es mandatorio y esto es muy importante. Y hay que diferenciar claramente que la humidificación de un gas no se realiza a través de la inyección o la instilación de solución fisiológica, sino que se realiza a través del aporte de humedad. ¿Cómo se le aporta humedad? Bueno, con temperatura y capacidad de poder obtenerla y transportarla, que es a través de la presión de vapor de agua. Se debe proveer una adecuada hidratación al paciente también, justamente para que las secreciones sean lo más fluidas posibles, que no estén adheridas. Se debe administrar una movilización efectiva y, si es posible, activa. Y esto es muy importante, porque esto moviliza los volúmenes pulmonares, ayuda a recuperar la capacidad residual funcional y evita las atelectasias. Y acá está el gran secreto para poder realmente movilizar adecuadamente las secreciones sin tener la necesidad de tener que instilar. Y eventualmente la utilización de algunos agentes mucolíticos, como algo trajo Ricardo a la conversación, a la discusión, que creo que también está en discusión. Ahora la pregunta es, y acá es cuando uno también pone un pie del lado oscuro de la fuerza, en este caso para acercarme lo más posible a Ricardo y sacarlo rápidamente de ahí, pero no deja de poner los pies en el barro. ¿Nunca se debe aplicar solución salina ante una aspiración de secreciones? Y la respuesta no es que nunca se debe hacer. En algunas circunstancias tenemos que llegar a eso. Quizás si fracasamos con todo lo anterior, lo vamos a necesitar. Secreciones extremadamente espesas que dificultan la entrada de aire, posiblemente la utilización de solución fisiológica nos ayude de alguna manera a intentar revehiculizar el conducto y el tubo endotraqueal,
Cuando hay un riesgo inmediato de taponamiento, cuando fracasan los sistemas de humidificación y el paciente tiene alguna particularidad que hace que sus secreciones son extremadamente adherentes, hay riesgo de obstrucción de la cámara del tubo, quizás en algún momento nos ayude a destapar. La presencia de asincronías paciente-ventilador, cuando suceden estas cosas, suele pasar y la instilación puede ayudar a recanalizar el conducto y eliminar esas secreciones que estaban aumentando la resistencia y que podrían generar algo de asincronías, y ante el eventual sangrado de la vía aérea y el riesgo de oclusión inmediata por la coagulación de los tapones de sangre, también es una indicación para la utilización de solución sanguínea. Ahora, hay otra pregunta que nos tenemos que hacer, y esta la voy a dejar abierta para que discutamos entre todos si quieren, así como creo que no hay que utilizar de rutina la solución fisiológica antes de aspirar a los pacientes, ¿debemos aspirar de rutina a todos los pacientes que tienen un tubo endotraqueal y están ventilados? ¿Tenemos que salir como salíamos hace 20 años con los bolsillos cargados de solución fisiológica para aspirar sí o sí a todos los pacientes después de la guardia nocturna y inyectarles a todos 20 o 40 mililitros de solución? Bueno, dejo abierta la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. A ver, voy a intentar transmitir después las preguntas. Muchísimas gracias, decía, súper interesante. Digamos, es sorprendente porque los dos, si bien Ricardo tenía que defender el a favor, los dos parece que la posición es bastante clara y creo que es bastante homogénea esta opinión de que suele salir no ok, pero no de manera rutinaria, solo en casos que lo necesiten. Me ha sorprendido porque no sé si habéis visto a Rodrigo con su encuesta votación inicial, el 70% de las votaciones estaba a favor de Ricardo. Es algo que me ha sorprendido inicialmente. Veremos al final de la sesión cómo ha ido el tema. Y nada, personalmente yo concuerdo con vosotros. Instilar solo y cuando sea necesario, y probablemente será solo cuando sea necesario, será necesario solo cuando no humidifiquemos o el paciente no esté correctamente humidificado, salvo situaciones muy específicas. Quizá y si queréis le podemos dar un tiempo. Los pacientes COVID que se ha tenido desgraciadamente en el último año ya, incluso a pesar de estar bien humidificados, presentan secreciones, algunos muy espesas y muy densas. Quizá podemos darle aquí un apartado si queréis en un ratito. Y podemos lanzar un par de preguntas que tenemos de alumnado, si os parece bien, y contestamos. La primera, muy fácil y quizá más para Nico, que nos ha enseñado esta foto tan llamativa de los sueros salinos que te lleváis en el bolsillo. Muy fácil, pregunta simple. ¿Cuánto se instila de suero salino? ¿Cuánto instilabais? ¿Cuánto instiláis hoy en día? ¿Cuántos mililitros si seguís instilando? Y la pregunta también, no sé si tenéis datos en pediatría, ¿utilizaríamos los mismos volúmenes o serían diferentes estos volúmenes? Para los dos, ¿eh? No, en pediatría primero no tengo experiencia. Obviamente los volúmenes en pediatría tienen que ser mucho más pequeños. Incluso Ricardo trajo a colación las complicaciones en los niños hemodinámicas producto de la instilación. Por supuesto que en pediatría siempre hay que ser muchísimo más cauto que con adultos. Las respuestas en los niños son siempre mucho más exageradas y más dinámicas y más rápidas, y las consecuencias son más rápidas también que con adultos, como también recuperan mucho más rápido que los adultos, ¿sí? Los niños generan periodos de saturación que pueden, en muy pocos segundos puede pasar de 95 a 70 quizás, y en muy pocos segundos están de vuelta en grandes valores, pero no tengo más experiencia que en esa. Con respecto a cuántos mililitros, bueno, a mí eso me cuesta discutir, pensar que el estudio de Caruso eran 8 mililitros, ¿no? 8 mililitros para una persona que medía 1,90, 8 mililitros para uno que medía 1,40, ¿sí? Eran siempre 8 mililitros para el que tenía un tubo 7 o para el que tenía un tubo 9, es decir, 8 mililitros. Qué difícil poder decir que la cantidad de mililitros está directamente relacionada con el efecto, ¿no? Sobre todo cuando el espacio muerto que tiene un tubo endotraqueal es de 15 a 18 mililitros, entonces si uno instila 8 mililitros, probablemente cuánto volumen muerto queda pegado en el interior del tubo y cuánto realmente llega al otro extremo.
¿no? Qué complejo poder cuantificar todo eso, porque también pensemos desde ese punto de vista. Cuando se hacen los lavados broncoalveolares, por lo menos se instilan 20, 40, 60 mililitros. ¿Por qué? Porque se necesita que lleguen una gran cantidad de volumen para poder recoger material. Entonces, si yo está queriendo recoger material, el que instila solución fisiológica para aspirar, obviamente va a tener que instilar una cantidad necesaria porque está buscando que ese líquido que está metiendo genere un efecto de arrastre de las secreciones que están ahí nomás, ¿no? Porque tampoco vamos a creer que el líquido que entra se distribuye por todo el árbol bronquial, llega hasta los alvéolos, pega la vuelta y vuelve contento trayendo todas las secreciones y no las devuelve. En realidad lo único que hace es apenas el tracto que está entre el extremo distal del tubo y la división de carina, poder mojar un poquito por ahí como para dar una caricia de verano y traer algo de secreciones. Es decir, cuanto menos mililitros, menos efecto. Una jeringa de 10, entre 10 y 20, es lo que suelen utilizar cuando alguien toma la decisión de que tiene que instilar para poder remover secreciones, porque tiene o el tubo tapizado, relativamente tapado, o porque siente que tiene secreciones espesas, que no sé cómo hace para sentirla, que tendrá un sensor especial en el catéter que le dice estas son espesas, estas no, pero bueno, uno tiene esa imaginación y considera que desde afuera esas secreciones son espesas, ¿sí? O que tiene, algo de sangrado y quiere lavar los coágulos, con lo cual esa es una indicación, ¿sí? Cuando el paciente tiene algo de sangrado en la vía aérea, posiblemente por el daño de la aspiración brusca, el lavado con solución fisiológica ayuda a evitar que se acumulen los coágulos que pueden generar riesgo de taponaje del tubo endotraqueal. Es decir, no tengo una respuesta, Dani, para decirte cuántos mililitros, porque no la hay, pero me parece que está en relación al objetivo que uno tiene en ese momento. 8 mililitros me parece que es muy poco. En mi UCI como mucho instilamos 10 porque los botecitos son de 10 cuando hace falta. Y en pediatría sí que se hablaba de entre 1 a 2 mililitros, pero sí que es bien claro, principalmente en este estudio de la Critical Care Nurse, que sí que los efectos por el tubo y por la edad, ¿no? Que cuanto menos, y por las comorbilidades, eso sí que me llamó la atención. Ahora ya lo puedo decir, ¿no? Ya defendí durante la presentación la instilación de suero a muerte, pero no es una práctica corriente para nada, por lo menos en mi UCI. Es que tenía que decirlo, que si no me daba algo. Lo has hecho muy bien, Ricardo. Vale, entonces yo quería lanzar un poco otra pregunta. Son dos preguntas del alumnado TIDEX que las junto un poco con una mía y bueno, lo comentábamos antes también. Si el suero salino, habéis hablado del desplazamiento de biofilm, ¿no? Este desplazamiento de bacterias que tiene el tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía también, puede favorecer un aumento de la colonización del paciente, ¿no? Que puede desplazar estas bacterias hacia el pulmón más profundo. ¿No sería más interesante, en lugar de pensar en una instilación de suero, pensar en las nebulizaciones de suero salino, cuya distribución será más homogénea, ¿no? en todo el parénquima pulmonar? Lo habéis abordado un poco antes. Quizá con esto reducimos también, creo que no hay estudios al respecto, reducimos también la colonización de las vías aéreas más inferiores, quizá ganamos en eficiencia en cuanto a distribución de partículas de suero en los pulmones, quizá nos ayuda. Es interesante aplicarlo antes de la fisioterapia respiratoria o la kinesiología respiratoria. ¿Qué pensáis? Si me permitís, yo creo que incluso más importante que la instilación de suero o incluso la nebulización de suero es la humidificación. Seguro. La humidificación activa a mí me parece clave, ¿no? Y al principio, y metiendo ya COVID, no sé si quieres que quede un pelín más para adelante o si se puede hablar ya, pero tú tira, Ricardo, tira. Lo que vimos efectivamente fue que al principio teníamos los filtros intercambiadores de calor y humedad y teníamos secreciones muy espesas. Mientras fuimos capaces de hacer fisio y fuimos manteniendo la cosa bien, tuvimos ahí un problema y empezó a meterse humidificación activa a todo Dios. Y es cierto que pasamos a tener muchísimo menos complicaciones asociadas a estos tapones de moco y a tubos cambiados, que tuvimos que cambiar algunos, pero aunque fue por un error en nuestro servicio, ¿no? Porque la fisioterapia funcionaba de forma de lo más efectivo. Entonces,
Solo cuando tuvimos ese problema de los cambios de filtros que pasaron de HME a filtros mecánicos y no hubo humidificación, pues sí que tuvimos que cambiar 4 o 5 tubos en 3 o 4 días. Pero a mí, más que nada, la humidificación activa es que me parece clave, clave, clave. No sé qué opina Nico, pero claro que después si pensamos en la nebulización, pues sí, es una herramienta y muchos de los estudios que empiezan a salir sobre el suelo salino hipertónico, incluso las revisiones sistemáticas estas con los mucolíticos, ¿no? Con la heparina, el ambroxol, que aunque no hay no va en favor de su aplicación, sin embargo vemos en el plot, ¿no? Que va todo en favor del salino hipertónico. Me parece que en el futuro tendrá algo más de importancia ahí, pero no sé qué opina Nico. No me ha dado tiempo a verlo bien. Antes has comentado este estudio donde se combinaba la fisio respi con suero nebulizado. No me ha dado tiempo de ver si era isotónico o hipertónico. No, era isotónico. Isotónico también. Sí, sí. A mí el tema de la nebulización es algo que me genera por lo menos preocupación. Hacer nebulización en los pacientes ventilados es algo que hace muchos años que estamos intentando desterrar. Si bien hay algunos ventiladores que tienen preparada la función de nebulización, ya los modelos más actuales, los modelos nuevos, ya dejan de incluir esa función. Antes la nebulización se hacía en circuito paralelo al ventilador, lo cual generaba grandes trastornos para los volúmenes corrientes circulantes, alteraba la capacidad de medición de los ventiladores porque uno le inyectaba un gas extra paralelo de por lo menos 500 mililitros, de 6 a 8 litros por minuto, es decir, uno podía duplicar el volumen minuto del paciente para tener una buena niebla. Cuando uno hace una nebulización necesita flujos de por lo menos entre 6 y 8 litros por minuto. Quizás se pueda llegar a utilizar el aeronev en este caso, si es que consideramos que hay que hacer una nebulización. La pregunta es ¿por qué queremos nebulizar? Si el paciente está bien humidificado y está bien hidratado, ¿cuál es el objetivo de la nebulización? Que no sea entregar medicación, porque ese es el objetivo de la nebulización, la entrega de la medicación, no humidificar. No es una buena técnica de humidificación la nebulización. Tenemos que recordar que para que un gas esté correctamente humidificado necesita temperatura. Cuando uno nebuliza a temperatura ambiente. La capacidad de transporte de humedad que tiene un gas a temperatura ambiente es de máximo el 80%, 75-80%. Necesitamos gases con el 100% de humedad relativa para que el tracto respiratorio esté correctamente humidificado, las cilias funcionen adecuadamente y finalmente se adecue el intercambio gaseoso. Entonces, seguir repitiendo que hagamos una nebulización para asegurar la humidificación de los pacientes es seguir repitiendo los errores de hace muchos años. Si necesitamos aportar una medicación, o si se discute que necesitamos aportar una X suero con una X concentración, porque creemos que de esa manera va a ser adecuado, estamos bien. Ahora, si es para humidificar, creo que ahí tenemos que revisar mucho los conceptos porque es muy importante. Recuerden que la mayoría de los lugares no tienen estos ventiladores que están adecuados, necesitan abrir y cerrar el circuito para poner un nebulizador. Eso hace que se junte líquido en las ramas de los ventiladores, que genera sincronía, disparos inefectivos, colonización de bacterias, tapa los filtros expiratorios y aumenta la resistencia de las válvulas para poder generar exhalación. Es decir, las complicaciones y las consecuencias de los pacientes ventilados a los que les ponemos un nebulizador son enormes, como son también a los que le ponemos humidificación activa sin que las dos ramas estén calentadas. ¿Sí? Utilizar humidificación activa con una sola rama calentada es un riesgo también para estos pacientes. ¿Por qué? Porque se acumulan secreciones que generan los mismos problemas que decíamos antes. Y nos obliga a abrir y cerrar el circuito, aumentando la colonización y aumentando el riesgo de infección. Es decir, todo se resume otra vez a lo mismo: utilizar un buen sistema de hidratación, un buen sistema de humidificación, la movilización de los pacientes, pasiva, y cuanto más activa mejor, vamos a tener secreciones fáciles de poder extraer, ¿sí? Con volúmenes circulantes adecuados. Eso, Dani. Muy bien. Entonces, siguiendo, y concuerdo con lo que has dicho, Nico, siguiendo un poco con esto y también lanzando otra pregunta hecha por los alumnos, suponiendo que hay que utilizar suero salino porque ha fallado la humidificación, utilizaríamos inicialmente suero salino isotónico quizá, o pasaríamos directamente a hipertónico viendo estos resultados que nos ha enseñado Ricardo. Y si hay que utilizar tanto uno como el otro, pero especialmente el hipertónico,
deberíamos fijarnos en algunas variables, por ejemplo, hemodinámicas, para saber si el paciente está más a riesgo de tolerar mal este suero salino, y me refiero a variables hemodinámicas como variables respiratorias, da igual. Y me refiero a que sabemos que el suero hipertónico puede en algunos pacientes desarrollar complicaciones, como por ejemplo broncoespasmo. ¿Cómo podemos saber de antemano? Seguramente no podemos saberlo, pero ¿qué pensáis vosotros? ¿Cómo podemos saber de antemano si utilizar estos sueros con pacientes críticos ventilados va a tener una buena respuesta, mala respuesta? ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Nos arriesgamos? ¿Es riesgo-beneficio? ¿Qué pensáis? Pregunta, reflexión, que no, Bueno, sé si Sara, pero... A ver, Dani, menos es más en medicina. Yo creo que siempre tengo que tratar de hacer lo menos posible, no lo más posible. Porque con el tiempo también aprendimos que en realidad enfermamos más a los pacientes que lo que ellos mismos logran enfermarse. A ver, la hiperreactividad bronquial, consecuencia de las soluciones hipertónicas, es algo que está descrito hace mucho y en algunos pacientes se vuelve severa, digamos, puede ser un broncoespasmo severo. Sí, por alguna causa se discute fuertemente y se decide utilizarlo, bueno, creo que habría que medir la resistencia que tiene el paciente estando ventilado antes, ¿sí? Ver qué nivel de resistencia tiene, aplicar la medicación, aplicar el suero hipertónico y medir la resistencia luego para ver si tuvo algún efecto secundario con respecto a la capacidad de resistencia que pueda tener este paciente. Yo me quedé pensando, y ahí te dejo, Ricardo, que digas lo que quieras. Es interesante el estudio ese que mostró in vitro, donde se ve cómo el suero hipertónico, ¿no?, extrae agua del epitelio traqueal. Ahora, me quedo pensando, la está deshidratando, en realidad. Entonces, porque el suero hipertónico, al estar muy concentrado, lo que hace es, por difusión, traer agua de otro lado donde la hay. Entonces, nosotros queremos generar esa deshidratación del epitelio traqueal en pos de intentar sacar secreciones. ¿Por qué no mejoramos la hidratación con una buena humidificación para que esas secreciones se despeguen sin deshidratar el epitelio traqueal? El artículo no lo leí, la verdad, quizás lo explica, pero a mí la sensación que me daba cuando te escuchaba es que en realidad lo que se está generando es una deshidratación de la capa inferior, en pos de hidratar la capa superior, que es donde está el suero hipertónico. Entonces, no sé si tengo ganas de permitirle a este suero que le quite humedad al paciente. Pero bueno, es una reflexión que mientras te escuchaba la pensaba. Sí, no, es una verdad como un templo, pero como sabes que aquí en Galicia hay una expresión muy típica que es depende, ¿no? Y al final aquí se adapta, pero a saco. Pues los estudios muchos de los estudios de bronquiolitis, como tienes al final el parénquima inflamado con mayor carga hídrica, incluso por eso igual, no sé si es que la última diapositiva la pasé a toda pastilla, que es una revisión sistemática que habla sobre la comparación del suero salino hipertónico aplicado en bronquiolitis, y el resultado es significativo en favor del suero hipertónico al 3%. Pero quizás también sea porque, imagínate, en una situación en que tienes una resistencia de entrada de aire por culpa de esa reducción de lumen, por esas células tan inflamadas, tan llenas de líquido, quizás quitar este líquido pueda ser una herramienta y quizás por eso también lo mejor. Pero lo que dice en el estudio, y sí que es muy interesante, es que si tienes presencia de secreciones, sale menos agua. Y si sale menos agua, tampoco vuelva a entrar. Y otra de las cosas que dicen, que va un poco ya a compensar lo que dices, es que mientras tú estás suministrando esta solución salina hipertónica, el agua sale hacia la superficie. Una vez que dejas de aportar este suero salino hipertónico, vuelve a entrar casi toda. Queda un pequeño porcentaje, pero vuelve a entrar casi toda. Y ellos lo que dicen es que en situaciones en que efectivamente lo que se busca es quitar ese componente hídrico para permitir mejorar un poco ventilación, disminuyendo resistencia, es aumentar un pelín el tiempo de nebulización. Pero el estudio a mí me pareció muy interesante, porque yo de hecho de entrada es el no suero, porque en mi práctica clínica no la uso, pero después de hacer este repaso, quizás en algún momento sí que lo pille. Habría que darle una oportunidad quizá también de revisión, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, campeones, yo daría un empate. Podemos hablar a ver con Rodrigo qué han votado
los oyentes, os damos las gracias. Tenemos aquí a Rodrigo ya. Las gracias por tantos argumentos, ya sea a favor y en contra. Es un disfrute siempre escucharos. Y Rodrigo, ¿cómo ha quedado la cosa antes de cerrar la mesa? Reportero dicharachero, ¿cómo estamos? Se van a sorprender, muchachos. Vamos a ver cómo completamente se dio vuelta esta Así que Bueno, 80% por Lo que Nicolás. pasa es que tengo que admitir algo. Ustedes no saben, pero como yo soy el jefe acá y tengo 50 kinesiólogos a cargo, los obligué a todos que vayan a votar rápidamente. Así que veo que tuvo efecto. Muy bien. Les pagaste, ¿no? Yo tampoco voté en mí, ¿eh? Bueno, esto me cuadra más con lo que sería la realidad. La verdad es que estaba sorprendido del resultado inicial. Y bueno, los dos, gracias Ricardo por defender algo que no defiendes realmente. Eso es, que quede claro, ¿eh? Ha sido un honor estar aquí escuchándoos y cerramos ya para que los compañeros y la gente que está conectada tenga tiempo de estirar las piernas. Antes de la siguiente mesa, que moderará también Elena Jimena. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Nico. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Muchos amigos por aquí. Un placer escucharos.